Supercrack Estrella presenta Profecías del Diablo guardadas en los archivos secretos del Vaticano. Desde el siglo XVI, en las cámaras secretas del Vaticano, están las antiguas tablillas en las que se graba la historia de la última batalla entre el bien y el mal. Los eventos escalofriantes deben poner fin a nuestro mundo y convertirse en un preludio del reinado del diablo. Como se predijo en estas tablillas, las predicciones se iban a desvelar en 2001, cuando todos en el mundo estaban convencidos de que el mundo no tendría fin. Sin embargo, el Papa Juan Pablo II por alguna razón prohibió hacerlo, y solo recientemente el caso recibió una nueva oportunidad. Museo de Lucifer. En la víspera del tercer milenio de la era cristiana, aparecieron muchas predicciones sobre el fin del mundo. Algunos profetas lo nombraron para 1999, pero cuando nada terrible sucedió, comenzaron a empujar la fecha fatal hacia el futuro. Primero, en la primera década del siglo XXI, luego, el siguiente y más. La esencia de las historias sobre el fin del mundo, como sabemos, es que después de la toma del poder en el mundo del anticristo, tendrá una batalla decisiva entre las fuerzas de la luz y la oscuridad, después de lo cual en el planeta, al final, prevalecerá el reino de Dios. Que esto debería suceder de esta manera, para los cristianos que creen sinceramente es una verdad inmutable. No está claro para ellos solo cuándo ocurrirán los eventos. Pero en el siglo pasado, seguidores de diversas enseñanzas esotéricas se unieron a los teólogos de la doctrina cristiana. Entre ellos, la descripción más completa de la batalla decisiva entre las fuerzas de la luz y la oscuridad estuvo marcada por la enseñanza de la ética viva, Agni Yoga, que vino de la pluma de Elena Roerich. Incluso durante la vida, muchos esoteristas llamaron a Elena Roerich un Mahatma viviente. De acuerdo con las revelaciones de Roerich, según ella, que llegó a ella como consecuencia de la comunicación con los espíritus más altos de la Tierra, la batalla decisiva de las fuerzas del bien contra Satanás va a ocurrir en el inicio del tercer milenio en el cielo sobre el Altai, es decir, sobre el blanco de montaña. Después de esta afirmación la montaña adquirió la categoría de sagrada para los seguidores de Roerich. Pero a diferencia de los esoteristas, para los no creyentes muchas de las cuestiones de la futura batalla de las fuerzas de la luz y la oscuridad son mucho más desconcertantes. Comenzando al menos con el hecho de que realmente hay un Satanás que impondrá al anticristo en el mundo y de ese modo comenzará un período oscuro en la vida de la humanidad. Una respuesta suficientemente convincente a esta y muchas otras preguntas se puede encontrar en el Museo de Lucifer en el Vaticano. El museo fue creado con la bendición del Papa Pío XI en 1933 en el sótano de la Iglesia del Sagrado Corazón del Mártir. Según el 11º director del Museo Secreto Stefan Mezzofanti, el objetivo de crear un monumento cultural e histórico tan misterioso no es revelar las intrigas del diablo, sino solo mostrarle al hombre las posibilidades del ángel caído. Con la bendición del Papa, cientos de pruebas se exhiben en el museo, lo que demuestra que Satanás está deambulando por el mundo. Los elementos de este museo son indudablemente la evidencia de las maquinaciones de los inmundos, dice el padre Ismaro Benedetti, el conservador del museo. La Iglesia los aceptó como una prueba concreta de la existencia del diablo. No los publicamos y no hablamos de ellos, pero los almacenamos para mostrar lo que el diablo es capaz de hacer. En el museo, por ejemplo, hay un libro de oraciones que pertenece a una joven italiana, que murió de terror por la noche en 1578, cuando Satanás se le apareció. El libro, que dejó caer por miedo, ardió en los lugares donde la mano del príncipe de la oscuridad la tocó. Otra exhibición es el vestido de la condesa francesa Sevilla de Merker, que conoció al diablo en el patio desierto de su castillo en 1357. El borde del vestido se quemó en el lugar tocado por la mano de Satanás. Incluso en el museo hay placas con profecías, hechas de ónix negro, que, según los estudios, tienen no menos de 10.000 años. Dicen que muchas, si no todas, las grandes desgracias que esperan la civilización humana están claramente indicadas en estas placas. Una exhibición no menos siniestra del Museo Secreto en el Vaticano es el Tratado de Sangre de Hitler. Este documento inusual fue encontrado por monjes alemanes en 1946 en un cofre antiguo, que fue puramente accidental, o quizás no, rescatado desde una casa en llamas situada a las afueras de Berlín. Los registros están muy dañados, pero aún se puede leerlo. Después de un estudio exhaustivo del texto, el grupo de expertos del Vaticano llegó a la conclusión de que el documento era efectivamente un tratado que Adolf Hitler había firmado con el mismo Satanás. El contrato está fechado el 30 de abril de 1932 y firmado por sangre en ambos lados. Según él, el diablo le da a Hitler un poder virtualmente ilimitado con la condición de que lo use para el mal.
A cambio, Hitler promete darle a Satanás su alma en su posesión indivisa exactamente 13 años después. Entonces, 1932 más 13, obtenemos el año 1945. 4 expertos del Vaticano examinaron el documento y acordaron que la firma del Führer bajo el tratado era auténtica, característica de los documentos que había firmado en la década de 1930. Pero lo más interesante es que la firma de Satanás también coincide con la que se mantiene en otros contratos similares con el Señor del Infierno, muchos de aquellos guardados en varios archivos, especialmente los de la Iglesia. Según los historiadores del Vaticano, el acuerdo del Führer con el gobernante del infierno ayuda a resolver el enigma de cómo logró convertirse en el gobernante supremo de Alemania. Juzguen ustedes mismos. Hasta 1932, Hitler simplemente fue un perdedor. Fue expulsado de la escuela secundaria, luego 2 veces falló en los exámenes en la Academia de Artes. Incluso estaba en prisión. Todos los que lo conocieron en ese momento lo consideraban una persona inadecuada. Pero desde 1932 su destino ha cambiado abruptamente. Literalmente voló al Olimpo político y en enero de 1933 ya gobernaba Alemania. Según los expertos del Vaticano, esto solo puede explicarse por una alianza con Satanás. Y el 30 de abril de 1945, exactamente 13 años después, el Führer puso fin a su vida. Por lo general, el príncipe de la oscuridad actúa exactamente de este modo, dice el padre Ismaro Benedetti, el curador del museo. Satanás elige un perdedor, atormentado por la ambición y la sed de los placeres mundanos, y promete cumplir todos sus deseos. El resultado de este pacto es una gran cantidad de males para los demás y una catástrofe completa para el que ha comprado sus promesas. El destino de Hitler encaja completamente en este esquema. Otro hallazgo interesante, que luego se convirtió en un exponato del Museo Secreto en el Vaticano, es la carne de una momia, descubierta el 21 de enero de 1997. Según los arqueólogos, explica el padre Stephen Mezzofanti, esta momia, encontrada debajo de las ruinas de una antigua iglesia en la ciudad mexicana de México, no es del todo humana. Hay razones para creer que los restos sobrevivientes pertenecían al demonio real. La estructura de la momia realmente no se parece a una persona normal. La criatura tiene cuernos y colmillos claros. Además, había un relicario de cobre en el cuello de la momia. Según los custodios del museo, esto prueba que Satanás se ha establecido en un ser humano con el consentimiento mutuo. Este es uno de los descubrimientos científicos más increíbles de nuestro tiempo, dijo el profesor Terranova después de completar el examen de los restos. Hemos recibido evidencia de que Satanás existió en la carne. Los científicos no saben cómo la momia encontrada en un simple sarcófago de piedra debajo del altar llegó a la Iglesia Católica de San Antonio. El profesor Terranova, después de completar el examen de los restos, llegó a la conclusión de que la edad del hallazgo no es inferior a 600 años. Es sorprendente que la momia esté tan bien conservada. Muchos detalles de la apariencia son claramente visibles, por ejemplo, pestañas largas y casi femeninas. Estudio del cráneo de la momia mostró que los cuernos y los colmillos de la criatura aparecieron en la edad adulta. Todo apunta a cambios físicos agudos y dolorosos, dice el profesor Terranova. Creemos que al principio este hombre llevó una vida perfectamente normal, pero a la edad de aproximadamente 25 años Satanás se trasladó a su cuerpo. Ahora los científicos están tratando de leer la inscripción en el medallón de cobre, que colgaba del cuello de la momia. Según el experto, hay una sugerencia de que el medallón era una especie de objeto oculto, a través del cual Satanás se convirtió en voluntario o en una víctima desprevenida. El descubrimiento en la Ciudad de México, sin embargo, no fue la primera prueba de que el diablo tomó una forma humana. A finales de 1995, se encontró una momia cornuda en tumbas indígenas cerca de White River, Dakota del Sur, Estados Unidos. Este Satán era menos afortunado que el mexicano, fue torturado hasta la muerte por los guerreros Sioux. De acuerdo con los cánones del cristianismo, el Señor Dios tiene una sola encarnación física, Jesús de Nazaret, pero Satanás ha aparecido en la carne cientos de veces en la historia de la humanidad. Los restos encontrados en Dakota del Sur datan de principios del siglo XVIII, es decir, tienen alrededor de 300 años. Nuestra momia tiene 300 años más, señala Terranova. Si el intervalo entre las encarnaciones corporales no cambia, entonces la próxima aparición de Satanás debería esperarse al comienzo del tercer milenio.
El Museo de Satán, ubicado en la iglesia del Sagrado Corazón del Mártir, rara vez es visitado por sacerdotes o turistas de alto rango, ya que su existencia se mantiene en secreto. Mientras tanto, el mismo Satanás no solo vaga por el mundo, sino que pretende cambiar el escenario del fin del mundo, concebido por Dios. Al menos, esto se afirma en los textos de las tablillas que se mencionaron anteriormente. Profecías del ángel caído. Estas terribles profecías se guardaron bajo 7 sellos desde 1566, cuando fueron entregados al Vaticano por un satanista renunciado, dijo el Dr. Paul Moret de Washington. Y ahora, por fin, han visto la luz. Las profecías de Satanás, en general, coinciden con las predicciones contenidas en la Biblia, pero con una diferencia importante. En la Biblia, encontramos evidencia de que después de un período de increíbles trastornos, sufrimiento y lucha, el bien aún prevalecerá sobre el mal y conducirá al establecimiento del reino de Dios en la tierra. En las predicciones de Satanás, la declaración es opuesta. Después de una terrible serie de infortunios y terribles epidemias, guerras mundiales y terror sin precedentes, el mal ganará al bien, Satanás establecerá el infierno en la tierra y lo gobernará para siempre. Según los expertos del Vaticano, las profecías impresas en las tablillas son solo 10, y 5 de ellas ya se han hecho realidad. Esto es lo que causó el silencio del Vaticano sobre la existencia de las placas antes de la expiración de 1999. Las otras 5 predicciones del villano principal deberían haberse realizado antes de 2000, pero esto no sucedió. Un cambio tan pronunciado en el curso de los acontecimientos difícilmente puede ser explicado por otra cosa que no sea la victoria de las fuerzas de la luz, dicen los expertos del Vaticano. Pero volvamos a las predicciones del diablo, impresas en tablillas almacenadas en el Museo de Lucifer. Las profecías incluyen, en particular, una indicación de los planes de Satanás para sumergir al mundo cristiano en una confusión total durante las cruzadas, que, como todos sabemos, tuvo lugar, dice el Dr. Moret. También contienen una indicación de la Primera y la Segunda Guerra Mundial y la llegada al poder del servidor de las fuerzas del mal, Adolf Hitler. No menos dramáticas fueron las predicciones de que el mundo libre colapsaría bajo el peso de la epidemia de drogadicción, el sexo desenfrenado y el declive general de la moralidad. Las profecías de Satanás también contienen una indicación de cambios importantes en la forma de la Tierra misma, comenzando con una serie de terremotos y erupciones volcánicas sin precedentes que, y los geólogos lo confirmarán, comenzaron a finales de los años 80 del siglo XX. Y todos estos horrores fueron programados para 1999-2000. Los comentarios son superfluos. Todo lo que concierne a nuestro tiempo, en las profecías de Satanás resultó ser un farol. Pero esto no significa que deben ser olvidados. Todos los horrores aún pueden hacerse realidad, pero en un momento posterior. Satanás ha cometido errores en repetidas ocasiones con el momento de la implementación de sus planes, pero nunca dejó de tratar de implementarlos una y otra vez, advierten los historiadores del Vaticano. Si el vídeo te ha gustado, dale al pulgar arriba y suscríbete a mi canal.